Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver el tema de tramas textuales. Tramas textuales. Vamos a dividir esta palabra en dos y vamos a decir, primero vamos a ir a la parte más fácil. Textuales viene de texto. Texto, la palabra texto tiene su origen en la palabra tejido. Y cuando uno piensa en un tejido, piensa en una trama. Puede ser una tela o puede ser un suéter. La tela y el suéter están compuestos por distintos puntos. Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, un tejido nórdico con la lana muy gruesa, seda brillosa, plumas suaves, pie de pool. Y así podemos seguir con un montón de telas más. ¿Para qué les muestro esto? Para indicar que cada tela es la suma de distintos tipos de puntos. En algunos más visibles porque son más gruesos y en otros mucho más escondidos. Entonces, si nosotros estamos hablando de tramas textuales, vamos a decir que los textos, no importa si son literarios o no literarios, tienen una cierta trama que permiten que lo reconozcamos. No importa si estoy hablando de una receta de cocina, de una obra de teatro o de una historieta. Entonces, en primer lugar, hay 5 tramas. Yo les voy a ir poniendo acá los nombres y después las vamos a ir desarrollando una por una. Una es la narrativa, la otra es conversacional o dialogal, la otra es descriptiva, la otra es expositivo-explicativa. Atención, no es expositiva-explicativa. Expositivo-explicativa y la argumentativa. El orden en que elegí las tramas no tiene nada que ver con la importancia. No quiere decir que la narrativa sea más importante que la argumentativa. Es simplemente por una cuestión, se me ocurrió ponerlas así. Muy bien. Narrativa. ¿De qué viene la palabra narrativa? De narrar, de contar. Entonces, veamos. ¿Cuál es el objetivo de una trama narrativa? Contar sucesos o hechos que realizan unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. ¿No es cierto? Si yo tengo que preguntar cómo me doy cuenta que es trama narrativa, pregunto, ¿qué pasa? Y me cuentan un hecho. ¿En qué tipo de textos está la trama narrativa? Novelas, cuentos, noticias. Fíjense, estos dos pertenecen a textos literarios y este texto no literario, ¿se acuerdan que dijimos al principio que no importaba a qué tipo de texto respondían? ¿Por qué la noticia pertenece a un texto narrativo? Porque me cuenta, por ejemplo, un delito. Un cuento y una novela ni tengo que explicar por qué, ¿no? Cuentan hechos. Tipo de lenguaje, verbos de acción. Porque si yo estoy preguntando qué pasa, necesito contar acciones. Juan iba caminando por la calle cuando de repente se cayó, etcétera, etcétera. Para que haya trama narrativa, tiene que haber un narrador. Omnisciente, testigo, protagonista, estos conceptos ustedes ya los conocen. Necesito que haya un narrador, alguien que me cuente qué noticia pasó o qué historia me van a contar. Necesito un narrador. ¿Cuál es la estructura de un texto narrativo? Una situación inicial, donde se presentan a los personajes el tiempo y el espacio. El clímax, que sería el momento de mayor conflicto de la historia, y la situación final, donde se resuelve el conflicto del clímax. Y en el medio de estos 3 momentos importantes están los distintos núcleos narrativos, que son las acciones que se van encadenando para llegar al final. No se olviden que un cuento o una novela parten de un equilibrio inicial. En el medio ese equilibrio se rompe por un conflicto y cuando ese conflicto se resuelve, llegamos a la situación final que plantea un equilibrio distinto al principio, pero equilibrio al fin. ¿Sí? Yo acá les traje una muestra
Había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. Bueno, esto es un texto histórico que se llama Los Tres Hermanos, ¿sí? ¿Se ve? Muy bien, perfecto. Vamos a la conversacional, o dialogal. Ya el mismo nombre también lo dice. Conversación. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta trama? Desarrolla un tema a través del intercambio entre dos o más interlocutores. Interlocutores que pueden ser entrevistado y entrevistador, personajes de una obra de teatro, etc. ¿Sí? La pregunta a la que responde una trama conversacional es ¿qué dicen? Porque son personajes o personas que hablan. Muy bien. ¿En qué tipo de textos aparece la trama conversacional? Obviamente en las obras de teatro. Todo es un diálogo. Libretos de telenovela, guión cinematográfico, historieta. Fíjense que hasta acá estos 4 son literarios. Entrevista, texto no literario. Un entrevistador habla con un entrevistado, ¿sí? Conversacional o dialogal. ¿Qué tipo de lenguaje se usa? Los guiones de diálogos, las acotaciones y las comillas. Las comillas se utilizan para extraer palabras textuales que haya dicho alguno de los entrevistados. Los guiones de diálogo ustedes ya los conocen, son las marquitas que se ponen al principio del renglón que indican que un nuevo personaje va a hablar. Y las acotaciones son las aclaraciones que van entre paréntesis, generalmente en letra cursiva, y que le dan indicaciones a los actores en el momento de actuar. No es lo mismo decir hola en forma enérgica que decir hola en forma triste. Para eso están las acotaciones. ¿Sí? Les traje una historieta. Hoy en el cole hubo un debate sobre violencia en la escuela, dice uno de los personajes. ¿Interesante? Dice el otro. Se suspendió por incidentes. Fíjense, 2 personajes hablan. En este caso es algo gracioso, en realidad sarcástico. Muy bien. Vamos a la tercera trama, que es la descriptiva. También la trama tiene un nombre muy fácil de entender. Descriptiva viene de descripción. ¿Cuál es el objetivo de esta trama? Lo dice ahí clarito. Presenta características y rasgos distintivos de objetos, de personas, de lugares, de animales, de sentimientos. Yo puedo describir cualquier cosa que se me aparezca ante la vista. La pregunta a la que responden es ¿cómo es? Si yo tengo que dar características y rasgos, estoy diciendo cómo es. ¿En qué tipo de textos aparece la trama descriptiva? Por ejemplo, en los retratos. No estoy hablando de un retrato de un dibujo. Eso también se llama retrato, pero eso pertenece a las artes plásticas. Estoy hablando cuando uno se describe a sí mismo, ¿sí? Soy alta, de pelo largo, ojos celestes, etc. Guías de viaje, obviamente. Si me tienen que vender un viaje, yo necesito que me describan el lugar a donde voy a ir. Pero también pueden estar dentro de novelas, de cuentos, de noticias. Ahora al final voy a explicar que estas tramas tan linditas como yo se las voy a dejar acá, en la vida diaria no se dan aisladas. Siempre una trama se va a meter dentro de la otra. Eso lo voy a dejar para el final. ¿Qué tipo de lenguaje? Y abundancia de adjetivos. Si yo estoy diciendo características y rasgos, tengo que usar adjetivos. Hay ciertos procedimientos para que yo pueda hacer una descripción bien perfecta. Por ejemplo, el uso de comparaciones. Es la relación del objeto descrito con otros parecidos. Por ejemplo, el pelo era tan suave como la seda. Generalmente aparecen los nexos comparativos como y cual. Anclaje. El anclaje es cuando yo tengo que mencionar el objeto descrito. Si yo estoy describiendo una mesa, lo primero que tengo que hacer es nombrarla. Porque al nombrarla,
voy a demostrarle al que lo va a leer o al que lo va a escuchar de qué cosa voy a hablar, de un objeto, de una persona. Eso se llama anclaje. Enumeración es otro rasgo descriptivo. Presento aspectos, cualidades. Lo mismo que dije antes. Soy alta, de pelo largo, ojos celestes. Voy enumerando, voy presentando, aspectos de lo que estoy describiendo. ¿Sí? Esa es la trama descriptiva. La trama expositivo-explicativa. Ya la misma palabra también lo dice. Expongo un tema explicándolo. Pero antes me olvidé de algo. El ejemplo de la trama descriptiva. Por ejemplo, estoy describiendo a Bobby. Es un perro grande, de color negro azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco, en su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Estoy hablando del objeto, el perro, el anclaje, lo estoy comparando y estoy enumerando sus aspectos. Muy bien. Ahora sí, expositivo-explicativa. Viene de la palabra exponer. Exponer es cuando yo muestro algo. ¿De qué manera? Explicándolo. ¿Cuál es el objetivo? Presentar un tema de manera clara, ordenada y objetiva. Esto es lo fundamental. Clara, ordenada y objetiva. Yo una descripción, si quiero, la puedo hacer, podríamos decir, en una forma desordenada. Una explicación, no. Lo tiene que ser claro, ordenado y objetivo. ¿Qué significa objetivo? Que yo no me meto en lo que voy a explicar. Porque se supone que estoy explicando un tema, generalmente teórico. Por lo tanto, no me puedo meter. El lenguaje es objetivo. Responde a la pregunta, ¿por qué es así? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que hablar de una ecuación matemática, voy a explicar por qué es así, por qué se resuelve de una determinada manera y no de otra. Y si yo esa explicación la hago de manera desordenada y confusa, la persona no la va a entender. ¿Dónde aparecen la trama expositivo-explicativa? En los manuales escolares, en los artículos de divulgación científica, en las enciclopedias, en todos aquellos textos que me tengan que explicar teóricamente algo. ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Un lenguaje claro y directo. Si estoy diciendo que tengo que hablar de manera clara, el lenguaje no tiene que tener rodeos, no tiene que tener muchos adjetivos, tengo que ser muy preciso, como dice acá, objetivo, ordenado, claro, directo, preciso. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo para exponer y explicar un tema? Son varios. Por ejemplo, analogías. Analogías significa comparar dos objetos, dos ideas entre sí. Algo análogo es algo parecido, algo que tiene muy estrecha vinculación. Eso es una analogía. Otro recurso que puedo usar es una reformulación, es decir, volver a formular la idea, sin ser reiterativo. Vuelvo a formular la idea para que quede claro lo que quiero explicar. Otro recurso es la ejemplificación. Cuanto más ejemplos yo doy, más fácil la otra persona va a entender el tema, porque lo hago bien a la medida de lo que estoy explicando, bien concreto. Otro recurso es la clasificación, es ordenar o disponer algo por clases. Si yo estoy hablando, por ejemplo, como hablábamos al principio, de los tipos de telas, una de las primeras cosas que voy a explicar es en cuántas clases se dividen las telas. Nylon, algodón, seda, etc. Algo muy importante, las citas de autoridad. Y ustedes ya saben de qué se trata, porque yo cuando les hago una pregunta sobre algún cuento, ¿qué les pongo generalmente? Citar ejemplos del texto. ¿Y cómo se citan esos ejemplos? Con las comillas. Es cuando se exponen ideas expresadas por alguna persona entendida en el tema. Si yo estoy explicando un tema teórico importante, no voy a decir, porque Juancito, mi vecino de la esquina, dice que. No. En un texto expositivo explicativo,
la persona a la cual yo cite tiene que ser primero una persona reconocida y segundo una persona que entienda la materia. La repetición. Aunque nosotros, los profesores de lengua, hasta el cansancio les decimos, no repitan las palabras en un texto, hay veces donde la palabra clave de lo que yo estoy explicando la tengo que repetir. ¿Para qué? Para que a la otra persona le quede claro que yo estoy hablando de tal tema. Entonces, la puedo repetir, puedo poner un sinónimo, puedo poner una paráfrasis, pero la repetición es importante para fijar el contenido. Por ejemplo, acá les traje un texto que habla de Brasil y explica lo que es el país, etcétera, etcétera. Fíjense que hay distintas palabras en distintos colores. Generalmente los amarillos, en este caso que les estoy mostrando, hablan de la palabra clave, que es Brasil, país. Todo lo que sea celeste o azul son conectores. Lo que necesitamos en un texto expositivo explicativo son conectores, generalmente de tiempo, en primer lugar, en segundo, en tercero, principalmente, a causa de, a pesar de, con respecto a. Y los verbos que están en verde, fíjense, están en presente. Generalmente cuando yo explico un tema, lo hago en presente. En este caso, fíjense que dice, da, está, cubre, representa. Porque se supone que lo que yo estoy explicando es algo que existe. No estoy hablando de algo ilusorio, es algo que existe. Por lo tanto, los verbos generalmente van en presente. Muy bien. Y por último me queda la argumentativa, que habíamos dicho que no es que la dejábamos al final porque era más o menos importante. La argumentativa, la misma palabra también lo dice. Argumentos. ¿Qué es dar un argumento? Dar un porqué. Como yo siempre les explico, yo le digo a mi mamá, mamá, ¿me dejas ir a bailar? Y mi mamá me dice que no. Mi respuesta va a ser, ¿y por qué no? Y mi mamá me tendrá que decir, porque el lugar es muy lejos, porque no hay transporte público, porque es de noche, etcétera, etcétera. Eso se llaman argumentos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la trama argumentativa? Formular de modo claro razones con el propósito de defender una idea mía, propia, persuadir y convencer al otro. Es decir, yo tengo que tratar de que el otro haga lo que yo quiera o entienda las razones que yo les estoy dando. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Porque a diferencia de esta que hablábamos de un lenguaje objetivo, en la argumentativa el lenguaje va a ser subjetivo. ¿Por qué? Porque yo quiero convencer al otro y quiero dar mis puntos de vista. ¿Dónde aparece la trama argumentativa? En artículos de opinión, que generalmente lo escribe el secretario de redacción del diario o algún periodista importante o de cierta influencia en ese medio, críticas literarias, críticas de prensa. No tomemos a la palabra crítica como algo malo. Crítica es argumentar si me gusta o no me gusta algo y por qué. Tipo de lenguaje, como les dije recién, son verbos de opinión. Me parece que, creo que, estoy seguro de que. Muy bien. ¿Cuál es la estructura? Es muy sencilla, es muy parecida a la narrativa. Yo primero tengo que presentar una tesis. ¿Qué es lo que quiero defender? ¿Cuál es la idea que quiero defender? Después, un segundo momento del texto, las premisas, que son las razones, los argumentos que yo quiero dar de esa idea que planteé al principio. Y en último lugar, la conclusión. La conclusión tiene que ser el resumen que une la premisa con la tesis. Si yo llego a una conclusión que no tiene nada que ver con estos dos momentos previos, quiere decir que mi texto no es argumentativo o está mal planteado. ¿Cuáles son los recursos que puedo utilizar? Por ejemplo, la refutación. Expongo una idea como verdadera y luego la rechazo, presentando una nueva idea. Por ejemplo, algo que puede creer el común de la gente y yo me planto y digo, no es así, ¿por qué? Las preguntas retóricas.
Las preguntas retóricas son aquellas preguntas que no tienen una respuesta única, la mejor, la correcta. Son preguntas que justamente sirven para abrir debates, para que la gente reflexione sobre aquello que pregunto. Citas de autoridad, esto ya lo vimos en el expositivo explicativo, es cuando yo recurro a alguien entendido en la materia que avala lo que yo estoy diciendo, le da autoridad. Enumeración, también lo vimos cuando vimos la trama descriptiva, una serie de elementos detallados, ideas, una detrás de otra, eso es una enumeración. Comparación, también que ya está citado en la trama descriptiva, cuando establezco relaciones y diferencias entre dos objetos. Datos estadísticos, es fundamental para demostrar que lo que yo digo tiene cierto peso. Si yo estoy diciendo que en este momento, debido a la pandemia, se recomienda el aislamiento obligatorio, es porque según los datos estadísticos, según la cantidad enferma que tengo, el tanto por ciento de la población, generalmente se expresa con porcentajes, necesito quedarme adentro. Datos estadísticos. Ejemplificación, dar ejemplos concretos. Y acá les traje un ejemplo argumentativo. Mafalda habla con su mamá y su mamá no está en escena. Y entonces la mamá le dice, tenés que tomarla. Los que no toman la sopa no crecen nunca. Sigue diciendo la mamá. Y se quedan siempre niñitos y nunca llegan a ser grandes. Mafalda mira la sopa y piensa. Y dice, qué tranquilidad reinaría hoy en este mundo si Marx no hubiera tomado la sopa. ¿Sí? Es algo irónico que reflexiona Mafalda. ¿Por qué lo elegí como ejemplo argumentativo? Porque la mamá le está dando las razones por las cuales Mafalda tiene que tomar la sopa. ¿Sí? Texto argumentativo. Y ahora me quedaba una última cosita para explicar. Que en la vida diaria estas tramas no se dan así por separado. Se dan juntas. Por ejemplo, si yo empiezo un cuento diciendo, había una vez una princesa hermosa en un lejano reino rodeado por árboles frondosos. Yo ahí estoy uniendo la trama narrativa con la trama descriptiva. Sigo. Un día, un hermoso caballero se acercó a la princesa y le dijo, guión de diálogo. Hola, princesa, ¿estás sola? Ahí le agrego la trama conversacional o dialogal. ¿Se entiende? Siempre dentro de un texto hay una trama que es la más importante. A eso se llama que predomina. Y después están el resto de las tramas. ¿Queda claro? No se dan por separado, sino que se dan una dentro de la otra. Pero siempre hay una que predomina, o sea que es más importante que las otras. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el tema de tramas textuales. Y nos vemos en el próximo videito. Besos para todos.